¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Me gustaría poder hacer un resumen de la clase de esta semana antes de poder compartir con ustedes la clase de la próxima semana del Ben Sígueme. Antes que nada me gustaría leer algo que dijo el presidente Tomás S. Monson. Dijo: al leer y escudriñar las escrituras sentiremos los dulces susurros del Espíritu dirigidos a nuestra alma. Y podamos tener en cuenta esto, ¿no? Que podamos buscar la guía del Espíritu y los susurros del Espíritu cuando tiene un mensaje para nosotros. Siempre hablo de que tenemos que tratar de aplicar las escrituras a nosotros mismos. La clase de esta semana, que fue sobre Mosía del capítulo 18 al 24, y el título era Hemos concertado un convenio con él. Podemos ver en la primera parte, en el capítulo 18, donde Alma habla acerca del bautismo. Y dice que el bautismo incluye el convenio de servir a Dios y de ser testigos de Él. Esto lo podemos ver también en las revelaciones modernas, por ejemplo, en el Nuevo Convenio 20:37, donde a través de una revelación moderna al profeta José Smith se le reveló acerca de los convenios que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. El relato de Alma y su pueblo, que está en Mosía 18, y después del 23 al 24, muestra lo que significa entrar en el redil de Dios. Por ejemplo, Mosías 18:8 dice: y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban, ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Y esto es el convenio que nosotros hacemos, en parte, ¿no? De estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Y nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, hacemos convenio de servir a Dios al prestarnos servicios unos a otros a lo largo del camino y llevar las cargas los unos de los otros. Es importante esto que estoy diciendo, porque hacemos un convenio de hacerlo. Mosías 18:30 dice: ahora bien, y aconteció que todo esto se hizo en Mormón, sí, al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón, sí, el paraje de Mormón, las aguas de Mormón, el bosque de Mormón. Cuán hermosos son a los ojos de aquellos que allí llegaron al conocimiento de su Redentor, sí, y cuán benditos son, porque les cantarán alabanzas para siempre. Y fíjese que habla de cuán hermosos fue ese lugar para ellos. Lógicamente, todos nosotros hemos tenido un lugar hermoso en nuestra vida. Ese lugar puede ser físicamente, puede ser un evento en nuestra vida, un recuerdo, y que ellos lo atesoran como un lugar hermoso. Y ahora, ¿qué lugares tienen un significado especial para nosotros por las experiencias especiales que nosotros hemos vivido allí? Que podamos reflexionar un poquito en esto, ¿no? Pensar en las aguas de Mormón, cuáles son nuestras aguas de Mormón en nuestra vida, para que cuando estemos en dificultades, en momentos difíciles, podamos recordar y traer nuestra mente a ese lugar para ser fortalecidos, para que podamos recordar ese lugar tan especial. El pueblo de Alma tenía sus propias cargas. Entonces, al igual que todos nosotros, una manera en la que el Señor nos ayuda a soportar nuestras cargas con facilidad es otorgándonos una comunidad de santos que ha prometido llorar con nosotros y consolarnos, tal como nosotros lo hemos prometido a ellos. Y de eso se trata la iglesia. Por eso es que existe la iglesia, por eso está, para que nosotros podamos fortalecernos unos a otros. En parte, también es la idea de este grupo de Ben Sígueme, el poder lograr fortalecernos unos a otros, soportar nuestras cargas con facilidad. Después en Mosías del 21 al 24, explica un poco de cómo el Señor puede aliviar nuestras cargas, porque si bien todos tenemos cargas, aquí tenemos una fórmula. Las cargas que nosotros tenemos hoy son distintas a las que sufría el pueblo de Limi o el pueblo de Alma y cuando estaban en cautiverio. No obstante, los mensajes de esos relatos se aplican a cualquier persona que se sienta agobiada por la adversidad o por circunstancias difíciles. Y tal cual como digo siempre, tenemos que tratar de rescatar de las escrituras lo mejor y aplicarlo a nuestras vidas.
Hay dos historias del libro de Mormón que son muy similares y enseñan una lección importante. Y la primera es del libro de Mosías, comenzando en el capítulo 19, porque aquí aprendemos del rey Limi, que vivía en la tierra de Nefi. Los lamanitas comenzaron la guerra contra el pueblo de Limi, y el resultado de la guerra fue que los lamanitas permitían que el rey Limi gobernara sobre su propio pueblo, pero serían cautivos de ellos. Era una paz muy insegura. Además, recordemos que se les cobraba un tributo casi del 50% de todo lo que ellos producían y hacían. Cuando el pueblo de Limi se cansó de los abusos de los lamanitas, la gente convenció a su rey de que fueran a la batalla contra los lamanitas. Y el pueblo de Limi fue derrotado 3 veces y se impusieron pesadas cargas sobre ellos. Finalmente se humillaron y clamaron fervientemente al Señor para que Él los liberara. En el versículo 15 del capítulo 21 se nos dice cómo respondió el Señor. Ahora bien, el Señor fue lento en oír sus clamores a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas, y no obstante el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Él fue lento en oír sus clamores. ¿Y qué dice? A causa de sus iniquidades. Poco después Amón y un pequeño grupo de hombres de Israel llegaron, y con Gedeón, que era uno de los líderes del pueblo de Limi, idearon un plan que tuvo buenos resultados y lograron escapar de los abusos de los lamanitas. El Señor fue lento en escuchar sus lamentaciones. ¿Por qué? Por sus iniquidades. La segunda historia es similar en muchos aspectos, pero a la vez es diferente. Y este relato está principalmente en Mosías 24. Alma y su pueblo se habían establecido en la tierra de Elam, cuando un ejército de lamanitas vino a la frontera de la tierra. Se reunieron y encontraron una solución pacífica. Muy pronto los líderes de los lamanitas comenzaron a imponer su voluntad sobre el pueblo de Alma y colocaron sobre ellos pesadas cargas para soportar. En el versículo 13 leemos algo muy lindo, porque dice que aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Y esta es una promesa que también se cumple para nosotros. Nosotros hemos hecho un convenio con el Señor, entonces alcemos nuestras cabezas y animémonos, porque el Señor ha hecho convenio y nos librará del cautiverio. El cautiverio del que hablamos se puede asimilar a, por ejemplo, el rey Limi hizo convenio con los lamanitas, hizo pactos con los lamanitas, que muchas veces nosotros hacemos con el mundo, para satisfacer, para vernos bien, para ser bien vistos y demás. Y ese convenio trae consecuencias después, porque quedamos cautivos del convenio que hemos hecho. Y el Señor nos puede liberar de ese convenio, solamente Él lo puede hacer. El pueblo de Alma fue librado de las manos de las lamanitas y regresaron a salvo para reunirse con el pueblo de Zarahemla. ¿Cuál fue la diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo del rey Limi? Obviamente había muchas diferencias. El pueblo de Alma era un pueblo pacífico y era más justo. Ellos ya habían sido bautizados y habían establecido un convenio con el Señor. Se humillaron ante el Señor incluso antes de que comenzaran sus tribulaciones. Y todas estas diferencias hicieron oportuno y justo que el Señor los liberara rápidamente de una manera milagrosa de la mano que los tenía cautivos. Estas escrituras nos enseñan en cuanto al poder liberador del Señor. Realmente sé que nosotros somos el pueblo del convenio, hemos hecho convenios con el Señor, hemos hecho convenios de poder llevar unos con otros las cargas, y podemos y venimos a este mundo para ser probados, por lo que tendremos pruebas. Que nosotros seamos miembros de la iglesia no significa que estaremos libres de las pruebas, pero el Señor ha prometido que aliviará nuestras cargas. Él hará la fuerza por nosotros para poder soportar estas cargas, y el Señor nos
librará de ese cautiverio en su debido momento, a su tiempo. El Señor conoce estas cosas. Hermanos, sé que estas cosas son verdaderas, sé que podemos aprender mucho de las Escrituras. Yo me regocijo cada día al leer algo, cosas nuevas, y aprendo todos los días, por eso quiero compartirlo con ustedes. Hay muchas cosas, es tan lindo poder aprender. Nosotros al comprender la historia, tanto geográficamente, políticamente, del libro de Mormón, podemos comprender mucho mejor las historias y lo que está pasando. Yo les aseguro, esta es la primera vez que yo puedo entender tan claramente esta parte del libro de Mormón, que por ahí es un poco confusa porque hay idas y venidas y hay historias entrecruzadas que van y vienen, y me parece realmente maravilloso. Ruego, hermanos, que ustedes también puedan gozar y disfrutar eh, de este de este manjar que tenemos de las Escrituras, de poder estudiar ahora el libro de Mormón. Yo sé que estas cosas son verdaderas, sé que el Señor nos ama, sé que nosotros podemos aplicar las Escrituras a nosotros mismos y que seremos bendecidos, que el Señor nos librará del cautiverio si somos humildes, si le buscamos, si estamos dispuestos a pagar ese precio. Él siempre tiene las manos abiertas. Puede que a veces sea lento en respondernos, pero el Señor nos librará. Lo comparto y lo digo con convicción y con fe en el nombre de Jesucristo. Amén.